Para empezar, hoy vamos a ver lo de Gram-Schmidt, que es el algoritmo para crear una base canónica de un espacio vectorial. O sea, quiere decir que el espacio R3, su base canónica es los ejes X, Y, Z, que son los vectores unitarios que representan a los ejes X, Y, Z, son I, J y K. Entonces, pero podemos generar todo el espacio R3 con una base ortonormal que no sea la base canónica. Podemos construir cualquier base que sean tres vectores ortonormales que generen el mismo espacio. Quiere decir que esos tres vectores los podemos rotar. Es una rotación lo que vamos a hacer nada más. ¿Sí? Una rotación en cualquier ángulo con respecto a cualquier eje de los ejes X, Y, Z. En robótica sí lo verían, como una rotación de los ejes X, Y, Z. ¿Sí? Y también vamos a ver un poquito de qué son las matrices de rotación que se ven en robótica, que son matrices de 4x4. O sea, le vamos a agregar un eje más, simplemente porque se usa también en visión un escalamiento, ¿sí? Para cuando el robot tiene una cámara. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver qué es un conjunto ortonormal de vectores. Un conjunto ortonormal de vectores, dado un espacio de dimensión n, o sea, si el espacio es de dimensión 3, tendríamos 3 vectores. Si el espacio es de dimensión 2, nada más necesitamos 2 vectores. Entonces, si aquí tenemos un espacio de dimensión n, necesitamos n vectores. Para que sea ortonormal, necesitamos que los vectores sean ortogonales o perpendiculares. Lo que vimos ayer es que necesitamos que el producto punto nos dé 0 para todos los vectores entre sí. Aquí lo que quiere decir LM para LM diferente quiere decir entre ellos, ¿sí? Que el producto punto entre todos ellos nos dé 0, pero no entre sí mismos, ¿sí? O sea, entre sí mismos nos tiene que dar 1. Lo que quiere decir es que sean de magnitud 1, que son unitarios, ¿sí? O sea, van a tener las mismas propiedades que la base canónica, pero no van a ser la base canónica, no van a ser I, J y K. La base canónica siempre son I, J y K para el espacio R3, ¿sí? Aquí están, son las mismas. Y tienen esa propiedad que si multiplico I por J me da 0. Si multiplico I por I me da 1. Si multiplico I por K me da 0. En producto punto, ¿sí? En estática, dinámica y en cálculo vectorial van a ver el producto punto, ¿sí? Y con el producto punto ustedes van a generar un vector ortogonal a estos dos. Entonces con I y J se genera acá, pero eso es de estática, dinámica y cálculo vectorial. Aquí estamos usando solamente el producto punto, ¿sí? Pero hay otro producto que ustedes van a ver en otras clases, ¿sí? Este es solamente para verificar si son perpendiculares y si son unitarios, ¿sí? Entonces esta es la base canónica, tiene las mismas propiedades de un conjunto de vectores ortonormales. Y ahora, ¿qué es linealmente independiente? Si se acuerdan, yo les decía que había dependencia lineal cuando, cuando un vector o un renglón o una columna de la matriz, un renglón o una columna de la matriz era un factor de otra columna o un renglón de la misma matriz o una combinación lineal de otras dos, ¿sí? Lo que nos daba un determinante igual a 0. O si tenemos un renglón o una columna de puros ceros, también hay dependencia lineal. Pero cuando no hay ninguna relación entre los renglones o columnas, como en este caso, que no puedo generar este renglón, esta columna con esta o con esta, se dice que hay independencia lineal.
o que el determinante es diferente de 0. ¿Sí? ¿Sí? No hay dependencia lineal. Todos los vectores son linealmente independientes. ¿Sí? Quiere decir que un vector se puede representar únicamente donde los constantes a, b y c son únicos. ¿Sí? Y que el vector 0 solamente se puede representar por el 0. ¿Sí? Eso es nada más la definición de dependencia lineal, que es cuando en la matriz no hay ninguna relación entre las tres columnas. ¿Sí? Entonces los tres vectores se llaman independientemente lineales. ¿Ok? O linealmente independientes, como quieran decir. ¿Sí? Entonces el proceso de Gram-Schmidt o el algoritmo de Gram-Schmidt es un proceso de ortonormalización de vectores. Lo que quiere decir es que vamos a crear una base ortonormal con un conjunto de vectores que no tienen esa propiedad. ¿Sí? Entonces iniciamos con un conjunto de vectores que no son perpendiculares y que no son de magnitud unitaria, ¿sí? Con cualquier propiedad. Pero lo que sí necesitamos es que sean linealmente independientes. Y eso lo podemos verificar simplemente construyendo una matriz con estos vectores. Quiere decir que necesitamos el mismo número de columnas y el mismo número de renglones para poder calcular el determinante, y el determinante nos tiene que dar diferentes de 0. Si el determinante es diferente de 0, quiere decir que son linealmente independientes. ¿Sí? Y si son linealmente independientes, quiere decir que el espacio que se puede construir con estos vectores es de dimensión 3. Si nos da el determinante igual a 0, quiere decir que el rango o el rango de la matriz ya no es n, si se acuerdan. Entonces el rango baja de dimensión al espacio. Entonces ya no se genera el espacio completo, ¿sí? Entonces déjenlo, anoto acá en otro documento para que vayan entendiendo eso. Lo voy a ir resumiendo. Espacios vectoriales. Entonces aquí les voy a poner nada más lo que estoy diciendo de dimensión y rango. La relación entre dimensión y rango, lo que les estoy diciendo es que si tenemos estos vectores, aquí, copio, entonces primero tenemos este conjunto de vectores, n vectores. Vectores de un espacio de dimensión n. ¿Sí? Aquí lo más importante es que sepamos la dimensión del espacio. Entonces tenemos n vectores para un espacio de dimensión n. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a relacionar con una matriz. Entonces podemos crear una matriz. En una ecuación. Entonces generamos una matriz de tamaño n de n por n.
aquí le voy a poner M, aquí voy a poner a las tengo que poner un arreglo porque es una matriz, entonces aquí tengo que poner begin array. Entonces sería 1, 2, 3, 4 columnas. Doble renglón. Entonces aquí voy a poner esto. Bueno, lo pongo acá. Pongo todo esto. Entonces me acuerdo cómo se ponen 3 puntitos en la P. Son lower dots, C dots. Vamos a empezar el paquete. Y aquí está. Entonces, así construiríamos la matriz. Cada vector lo ponemos como una columna. Si son verticales, los ponemos como columnas. Si son horizontales, lo ponemos como renglones, no importa, ¿sí? Entonces generamos esta matriz. Y luego calculamos el determinante. Entonces, para que vean que todo está relacionado. Determinante de m. Entonces, si el determinante de m es diferente de 0, not equal 0, si el determinante de m es diferente de 0, eso quiere decir que dos cosas. Que el rango, bueno, acá abajo, que el rango de la matriz es igual a la dimensión del espacio. ¿Sí? Igual a la dimensión del espacio vectorial. Aquí le voy a poner B, porque siempre vamos a definir los espacios vectoriales como B. La dimensión del espacio vectorial. ¿Sí?
Si el determinante de la matriz es diferente de 0, el rango de la matriz es igual a la dimensión del espacio vectorial. Y esto implica también, que los vectores son lineal independientes. ¿Sí? Que hay independencia lineal. ¿Sí? Que estos vectores no se pueden escribir como un factor de ninguno de los otros. ¿Sí? Que este no es el doble de este, o sea, ¿sí? Que no hay un vector de ceros, por eso el determinante es diferente de cero. Y esa sería la conclusión. Entonces, con esto se puede construir una base ortonormal. Ahora, ¿qué pasa si el determinante no... bueno, o hay otro concepto. De aquí sale otro concepto. Quiere decir, entonces, el espacio generado por los vectores se representa así, como el span. Es el espacio generado. Quiere decir que con las combinaciones lineales de esos vectores se pone span de los vectores que tenemos acá, de B, todo esto. El span de este conjunto, podría poner nada más el span de B, es igual, no, aquí le puse doble ecuación. El span de los conjuntos de vectores, el span de este conjunto de vectores me da todo el espacio vectorial. ¿Sí? Se genera el espacio vectorial completo. ¿Sí? Si nos diera el determinante igual a 0, tendríamos que aplicar Gauss-Jordan a la matriz para ver cuántos pivotes nos quedan y calcular el rango. El rango nos diría cuál es la dimensión del espacio vectorial y podríamos ver con estos vectores si se genera R3, R2 o nada más R1, o si no se genera nada más que un punto. ¿Sí? Entonces todo esto se conecta con todo lo que hemos visto: Gauss-Jordan, determinantes y espacios que se generan con él. O sea, si podemos crear una recta, si creamos un punto, si creamos un plano. Y ahorita vamos a ver el algoritmo. Entonces todo está conectado con lo que hemos visto antes. Y ahora ya vamos a ver el algoritmo. Entonces primero calculan el determinante de la matriz. Verificamos que nos dé la dimensión del espacio que queremos. Y ahora calculamos los vectores unitarios, el vector unitario de uno de los vectores. Pueden empezar por el primero. Ustedes deciden cuál sea el primero. El vector unitario, vimos ayer, bueno, cómo se calcula la magnitud. Entonces se divide el vector entre su magnitud y a ese le vamos a llamar el vector unitario. Le pueden llamar U o lambda, como le quieran llamar. ¿Sí? Y vamos a continuar este proceso. ¿Sí? El vector L o el ésimo se va a calcular con este algoritmo. Pero esta es una fórmula un poquito complicada de entender porque este ya es el proceso con n vectores. Pero si nada más tienen dimensión 2, la fórmula sería así. Para un espacio de 2 dimensiones. ¿Sí? Entonces se calcula un vector B2' con el segundo vector. ¿Sí? Entonces el primer vector lo hacen unitario. Toman el B1. Nada más supongamos que tenemos 2. Y con el primero sacan el unitario. Y con el segundo calculan un B2'. Usan el segundo menos ese segundo multiplicado por el unitario 1 multiplicado por el unitario 1. ¿Sí? Y ahorita lo dejamos pendiente. Si fueran 3, calculan ese 2 y luego regresan al algoritmo y calculan el 3. Y luego usan el tercer vector
por el U1 por el U1 y luego el 3 por el U2 por el U2. Ahorita vemos cómo se calcula el U2. Entonces el siguiente paso sería calcular el vector unitario del U2 que se calcula con el U2' entre la magnitud del U2'. Y luego ya regresarían al B3'. ¿Sí? Y ese es el algoritmo. Más o menos así yo lo traté de explicar. Esta es la fórmula para cualquier número de vectores, pero aquí se los pongo para 2 vectores, para 3 vectores más o menos para que lo entiendan. Pero después del 2 pasan aquí y luego regresan aquí al 3 y luego ya está. ¿Sí? Aquí está un ejemplo de 3, pero vamos a hacer primero uno de 2. ¿Sí? Entonces voy a copiar este algoritmo, pero nada más para 2 por 2, para que lo entiendan. Entonces voy a copiar todo esto. Vamos a hacerlo acá. Entonces voy a modificar este algoritmo para 2 por 2. Bueno, me va a marcar muchos errores porque tengo con ecuaciones con asterisco. Una. Ya está. Entonces voy a quitar acá está. Aquí, entonces vamos a empezar aquí. Entonces voy a poner aquí otra sección. Algoritmo de gran ya lo pusimos Gram-Schmidt y este es para R2, ¿sí? Voy a poner la R normal porque aquí no tengo todas las herramientas del documento pasado, entonces no me lo voy a poner R2, así con R normal, pero es el espacio R2. ¿Ok? Entonces sea un conjunto de vectores no ortogonales y aquí no me lo voy a poner 2. Falta algo, no borré, ¿verdad? Esto. Así, del espacio igual R2. Oh, está dentro de la ecuación. Oh. Déjenlo quito de la ecuación y lo pongo dentro del renglón. Y mejor le pongo así. También. Ya.
Y entonces tenemos un conjunto de vectores dentro del espacio R2, que es el plano. Entonces tenemos que verificar primero que sean linealmente independientes. Ahí nunca le había puesto la N. También está en el otro y te lo corrige. Entonces tenemos que verificar, tomar el primero. Esta es B chica, la tenemos que hacer U, que es unitario. Entonces aquí voy a quitar este paso, lo voy a sustituir por el otro. Entonces todo esto lo voy a sustituir por este. Sería calcular el vector auxiliar B2', aquí voy a quitar esto, ¿sí? Calcular el vector auxiliar B2', y luego ya no se calcula B2', finalmente se obtiene el vector unitario de el segundo vector unitario. Y la fórmula sería, aquí en vez de L, sería 2. Aquí le ponemos 2 y aquí ya anotamos L. Entonces finalmente se obtiene el segundo vector unitario. Y ese sería todo el algoritmo de Gram-Schmidt para espacios R2. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo. Construir una base ortonormal del espacio R2 usando los siguientes vectores. Entonces solamente es ese algoritmo. Entonces voy a copiar acá un problema que ya tenía listo. Este es el 3, acá está el de 2. Oh, entonces aquí los puedo poner también en un conjunto, cualquier conjunto no se puede llamar como sea, ¿sí? Le puedo poner aquí let, voy a poner llaves y luego acá line. Y así para que se vea un conjunto como un conjunto de vectores que pertenece al espacio R2, ¿sí? Son dos vectores del espacio R2.
Ahora lo que tenemos que ver es que con esto podamos formar una matriz que tenga determinante diferente de 0. ¿Sí? Entonces vamos a con esto construir ahora una matriz y ya está el arreglo. Entonces voy a crear ahora un arreglo de 2 por 2 con uno de ellos. Las llaves y aquí sería 2 por 2, entonces sería 1 1 1 menos 1, me falta un espacio y ya esto sería, déjenme que se acomode, ya esta sería la matriz donde tenemos en cada columna los vectores donde queremos crear la base, ¿sí? Entonces simplemente hay que calcular el determinante de esta matriz. Entonces voy a poner determinante de esta matriz. Entonces aquí en vez de ponerle corchete le voy a poner paréntesis verticales, que es el símbolo de del determinante, y le ponemos ya igual igual, y aquí sería 1 por menos 1, luego menos 1 por 1. ¿Y esto cuánto nos da? A ver, todavía no se compila. 1 por menos 1, menos 1 por 1. Esto sería menos 1, nos queda menos 2, ¿verdad? ¿Sí está bien? Menos 1, menos 1, menos 2. Entonces, aquí sabemos que el rango de la matriz es 2. Entonces, esto nos dice que el rango de la matriz es igual a la dimensión del espacio vectorial, o sea, el espacio vectorial que es R2, en este caso es igual a 2. La dimensión del espacio vectorial debe ser 2. Entonces, hasta ahí todo va bien. Si el determinante no nos hubiera dado, si el determinante nos hubiera dado 0, el rango no hubiera sido 2. Entonces, querría decir que con esos dos vectores no podríamos generar un plano. Estaríamos generando solamente una recta. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que esta matriz no tiene núcleo. Es otro concepto que tenemos que mencionar, o que ya no sé si ya se los había mencionado. Quiere decir que la matriz, que la solución de la matriz del sistema homogéneo solamente es el origen. ¿Sí? Esto quiere decir que el sistema homogéneo que forma la matriz solo tiene solución trivial. Entonces se los voy a poner como ecuación. Quiere decir esto, de esta forma sería que m por a igual a 0 o sea, la matriz multiplicada por un vector de incógnitas es igual a 0
sí y solo sí. Aquí es left, right arrow, left, right arrow. ¿Está bien? A esto se le dice sí y solo sí A es igual a 0. O sea, la única solución para este sistema, que es un sistema homogéneo, acuérdense que cuando tenemos todos los coeficientes independientes 0, la única solución, si el determinante es diferente de 0, es el origen. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir todo esto. Entonces, para esto, por lo tanto, se dice que la matriz tiene un kernel virtual, trivial. Kernel, un kernel. El kernel es el núcleo de la matriz. El núcleo es el espacio nulo de la matriz. Espacio nulo o núcleo de la matriz. ¿Sí? Son todos los vectores del espacio vectorial tales que multiplicados por la matriz se mapean al origen. A esto se le llama kernel. Normalmente se maneja el término en alemán, que también es inglés, pero viene del alemán. Entonces, esto se le pone kernel, ker. Siempre en matemáticas se pone ker. En los libros van a verlo en español, pero no se usa en español. Se pone el kernel de la matriz es igual al origen. Se pone el conjunto origen. O sea, no se pone 0. Se pone llavecita, llavecita, 0. Déjenme pongo así. Left, llave, right, llave. Y ponemos aquí el vector 0. Entonces tengo que poner b 0. Tengo que poner entre llaves. 0. Aquí me faltó una llave. Entonces quiere decir que el kernel trivial, bueno, aquí trivial quiere decir, es decir, el núcleo, el kernel es el origen, o quiere decir que el único vector del espacio vectorial que tal que multiplicado por la matriz M, tal que multiplicado por la matriz M, se mapea al mismo origen, es el origen. Eso es el kernel. Y para este tipo de matrices, en el cual el rango es, aquí se dice el rango es completo, ¿sí? La matriz es de rango completo. Y aquí se pone. Y la matriz se dice ser de rango completo y no singular. ¿Sí? Entonces a la matriz se le llama matriz de rango completo porque es igual, su rango es igual a la dimensión del espacio vectorial, y aparte se dice que es no singular. ¿Por qué es no singular? Debido a que es invertible. Todo es relacionado con todo lo que hemos visto. Debido a que podemos sacar la inversa, se llama no singular.
¿sí? Entonces aquí quiere decir que del espacio vectorial podemos regresarnos al espacio de donde vinimos, ¿sí? Porque aquí podemos trabajar con este, transformaciones lineales que nos llevan de un espacio a otro y podemos regresar del espacio donde fuimos a donde vinimos, ¿sí? Porque, bueno, eso ya estaríamos viendo isomorfismos, isometrías y topologías y cosas que no vamos a ver aquí, pero son muy interesantes para entender un poco más las matemáticas, pero funciones lineales y no lineales. Pero bueno, con estos conceptos básicos pueden entender un poquito mejor qué quiere decir una inversa, una función inversa. En control ustedes van a ver que lo más interesante es cómo identificar un sistema, qué es una red neuronal. Una red neuronal lo que hace es tratar de invertir el sistema para identificar cómo funciona de la salida hacia la entrada y ustedes poder medir temperaturas, voltajes, presiones y tratar de predecir qué hacer en los actuadores, como ahorita, o sea, todo el mundo está tratando de hacer exámenes a las personas enfermas, de tomar temperaturas, de hacer diagnósticos para poder hacer un plan. Eso lo que estamos haciendo es hacer una inversa del modelo matemático para poder estimar el modelo real. ¿Sí? Estamos haciendo una inversa de la matriz, pero pues no es un sistema lineal, es un sistema no lineal muy complejo. Si fuera todo un sistema lineal, pues nada más sacamos la matriz, la invertimos y la inversa nos diría, ah, pues tienes que hacer esto y te da la solución y pues ya tendríamos la solución de toda la vida. ¿Sí? Pero pues nada es tan fácil. ¿Ok? Entonces ahora ya tenemos que es posible. ¿Sí? Entonces todo esto nos dice que es posible crear la base ortonormal. Ahora ya vamos a hacer el algoritmo. Entonces el algoritmo es muy rápido. Nada más hay que hacer primero el vector unitario del primero. El primero, o sea, no importa el orden como ustedes los escojan. Entonces vamos a tomar el primero como el primero. ¿Sí? Entonces voy a tomar el algoritmo para usar los mismos formato. Acá. Y aquí nada más sustituimos. Pues ahí tenemos. Bueno, ahorita le pongo los ítems aquí. Déjale pongo todo ese numerito. ¿Dónde está? Ya, entonces el primer paso es obtener el vector unitario de cualquiera de los vectores. Entonces empezamos con uno de los dos, que sería el 1, 1. Entonces aquí voy a calcular el U1. Entonces voy a usar este mismo formato aquí. Y aquí vamos a usar B1. Y aquí voy a poner la magnitud. Pues ya no necesito todo esto.
copiar el vector. Vectores, ya no va. El vector y luego la magnitud. Y ahora aquí la magnitud sería la raíz cuadrada de QRT 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ayer lo que se me olvidó en el formato era poner las llaves en el SQRT, los puse con paréntesis y por eso no salía bien. Hasta ahorita me doy cuenta. ¿Sí? Entonces, para hacer esta división, lo podemos dejar en esta notación y dividir el 1 entre cada raíz de 2. O se puede poner también en otra notación con la notación de la base canónica. ¿Sí? Se puede escribir de varias formas este resultado. Sería ponerlo como IJ, ¿sí? Porque estos son como IJ. ¿Sí? Entonces, como quieran ustedes escribir el resultado, se puede hacer de varias formas. Entonces, esto nos daría igual a, ponemos otra vez el arreglo, pero ahora ya sería un vector con divisiones. Entonces va a poner el arreglo y dentro del arreglo el puesto aquí tendría que poner ahora la división. Entonces aquí sería una fracción de 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Aquí otra llave. ¿Sí? Y ya este es el vector unitario. Nada más se divide cada elemento entre la magnitud. Entonces la magnitud es raíz de 2. Y aquí está el vector unitario. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que calcular el vector auxiliar utilizando el segundo vector y el vector unitario que acabamos de calcular. Entonces vamos a sustituirlo aquí, en esta fórmula. Entonces repetimos esta fórmula. Entonces no me voy a sustituir aquí el vector unitario dos veces, este que acabamos de calcular. Estuvo aquí. Entonces lo voy a poner aquí. Vector U1. Y el vector U1.
y luego el vector U2, que tenemos aquí. Entonces sería el B2, y le ponemos en B2. No, aquí no es B2, B2. Ok. Y aquí se tiene que hacer nada más este producto punto. Para hacer este producto punto tenemos que transponer esto. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir toda esta fórmula y nada más voy a transponer este vector para poder hacer esta operación. Y esto me va a dar un escalar que lo voy a multiplicar por estos dos. Entonces transponemos quedaría un renglón. Entonces lo voy a poner como dos columnas, que sería el 1, 1. Aquí le pongo dos columnas y cambio de renglón al menos 1. Le pongo un espacio y ya va a quedar aquí como ya no es producto punto, ya no, le quito el sidor y ya es una multiplicación de un vector por otro vector, como si fuera una multiplicación normal de matrices. Y aquí multiplico este por este y este por este y me da 0. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, como me da 0, al multiplicarlo por esto, me da 0. ¿Ok? Entonces, lo calculo aquí, ya vamos a terminar. Entonces, todo esto está, ¿dónde? Está por, ¿cuántos vectores? Aquí. Ya borré más. Abro el right. Right. Da 0, entonces el vector 2' nos queda exactamente igual como B2. Entonces lo que quiere decir es que eran perpendiculares. ¿Sí? Entonces podíamos haberlo verificado desde antes, que eran ya perpendiculares y solamente calcular los vectores unitarios. Entonces esto lo que me quiere decir es que ya son ortogonales. ¿Sí? Entonces B2' es igual a B2. ¿Ok? Entonces aquí lo que me dice B2' es igual a B2 y ya todo lo demás se va. B2' es B2 y ahora lo dividimos entre su magnitud, que también va a ser raíz de 2. Entonces U2' va a ser igual a U2 entre raíz de 2. Entonces voy a poner esto acá. Esto va a ser ahora U2 U. El vector unitario ya se imprime.
como es el mismo vector con la misma magnitud, porque es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, entonces aquí ya nada más lo voy a cambiar por este vector. U2. Okay. Y aquí. Y ya esos son los dos vectores que forman la base canónica. El U1 que teníamos aquí y el U2. La base ortonormal, perdón. Y eso es todo. ¿Sí? Que simplemente son los ejes X y Y rotados 45 grados. Mañana vamos a ver que estos forman una matriz de rotación, ¿sí? De 45 grados. Mañana lo analizamos un poquito más este problema para ver qué significan esos dos vectores y cómo rotan al plano en 45 grados. ¿Okay? Entonces, si no tienen más dudas, mañana vemos un ejemplo del espacio R3 y seguimos practicando los conceptos de rango de, del núcleo y también les digo, o sea, de la dimensión del núcleo le vamos a llamar nulidad. ¿Sí? Y vamos practicando estos conceptos, ¿sí? Para que de aquí al viernes este, sigamos haciendo ejemplos de todo esto y apliquemos Gauss-Jordan y apliquemos determinantes y apliquemos conceptos que ya hemos visto para que sepan que todo está conectado con todos los temas del curso. Por eso estuve incluyéndolo desde antes. Y luego ya veremos un repaso de todas las demás unidades para los que falten de hacer la tarea. Ah, y la tarea, dejen, aquí están los problemas. Bueno, ahorita se les mando por correo la tarea para que ya los que tengan que irse ya mejor se los mando. Del capítulo 7 que les había dicho de las notas de ayer, los pueden ir viendo aquí, están en la última parte y ya yo se los voy mandando, ¿sí? Más al rato, junto con lo demás. Ok, y pues eso sería todo por hoy. ¿Sí?